Hola, muy buenas noches. Soy Iván Andrés Otelo. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, estudiante de justamente de la UNAD. Bueno, muestro mi documento como tal. Este es mi documento como dando orden cumplida a lo que se me ha solicitado. Bien, justamente vamos a aprender digamos que a dar un poco más del conocimiento sobre lo que es un inversor, ¿sí? Sus principios y bueno, justamente todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, en este caso, eh, bien, vamos a exponer primero que todo qué es un inversor. Bueno, entonces teniendo en cuenta que esto ya es un dispositivo electrónico y este convierte esa corriente continua que viene directamente desde un punto y la convierte en una corriente alterna. Bien, entonces digamos que es ese aparato que puede tener la capacidad de convertir esa corriente continua en una corriente alterna. Pasa que, bueno, este proceso justamente es demasiado fundamental y esto se aplica también donde se necesita, digamos que utilizar energía almacenada en baterías o sistemas de energía renovable, ¿sí? Como paneles solares, eólicos, etcétera. Que generalmente pues esto proporciona corriente continua y pues cuyo caso también esto alimenta lo que son los dispositivos que generan corriente alterna. Bien, listo. Entonces para ello también tenemos lo que son los principios. Aquí tenemos como tal los principios. Y los principios hablan de lo siguiente. Tenemos el primer principio, que es la conversión de corriente continua a corriente alterna. Entonces, ¿qué pasa? El inversor toma como tal una entrada de corriente continua y la transforma en esa corriente que necesitamos que sea alterna. Entonces, esto se logra mediante ya sea un dispositivo o componente como los transistores, ¿sí? Los MOSFETs o IGTB, IGBTS, perdón, y estos se activan o se desactivan en secuencia rápida, ¿sí? Esto para crear como tal una oscilación de voltaje y lo que simula pues digamos que forma una onda, simula la forma de una onda alterna. Entonces para ello se necesita como tal generar este principio. Otro principio también es, digamos que el oscilador o circuito de conmutación, ¿sí? Aquí sí voy a leer un poco porque esto en este caso dice que es dentro del inversor se usa un oscilador que genera una señal de conmutación, estableciendo la frecuencia de la onda de salida, por ejemplo, de 50 a 60 Hz. Este circuito de oscilación determina que la frecuencia de la corriente alterna generada en la salida, haciendo que la corriente cambie de polaridad a intervalos regulares. Bien, entonces en este caso, ese es el principio del oscilador o circuito de conmutación. También tenemos el siguiente circuito, perdón, el siguiente principio, que es filtrado y modulación de la señal. En este caso, como tal, digamos que la señal alterna, esa siempre se genera inicialmente, digamos que es una onda, ya sea una onda cuadrada, pero para que se adapte a la mayoría de aquellos dispositivos como tal, se utiliza la modulación como la modulación por ancho de pulso, ¿bien? Y filtros o bobinas condensadoras, es lo que más o menos se quiere a tratar de entender con lo que son los filtros. Ah, bueno, ya lo que son estos componentes, pues eh, eso es lo que hacen es suavizar esa señal y esa señal, pues como tal, se logra transformar en una onda sinusoidal, simulando la corriente alterna de la red eléctrica, ¿vale? Y también tenemos como tal, digamos que el transformador de la salida en algunos inversores. Ese es otro principio que en algunos inversores se utiliza un transformador para ajustar el voltaje, ¿sí? Para que no llegue todo directo, sino que lo ajusta y la salida de la corriente alterna a niveles adecuados para que se pueda como tal utilizar en los dispositivos que hoy en día nosotros estamos manejando, televisores, ¿sí? Neveras, qué sé yo. Esto para dar, digamos que lo que es 110 voltios o 220 voltios según, pues digamos que donde se esté utilizando. Entonces, para ello se utiliza un transformador de salida en esos. Bien, entonces, en este caso tenemos como tal la imagen del ejemplo de cómo podría funcionar. Aquí tenemos los paneles solares, vienen a un controlador. Este controlador llega aquí a las baterías, al banco, digamos que de energía, y como tal, digamos que lo que hace acá está el inversor. ¿M? Aquí podemos ver el inversor y esto ya lo transforma como tal a la corriente. Aquí como tal también podríamos usar el transformador, lo que hablábamos ahorita. Y aquí ya los aparatos que requieren esta electricidad, o bueno, no electricidad, sino esa energía para poder ser, digamos que
utilizados. Y bien, pues en este caso como tal el inversor funciona modulando una señal alterna a partir de una fuente de corriente continua y asegurando una salida adecuada para los dispositivos de corriente alterna, ¿vale? Muchas gracias por su atención, espero que estén muy bien, feliz noche.